Muy buenos días a todos. La gracia y la bendición del Señor sea sobre ustedes en este primer domingo del año, domingo 3 de enero del 2021, en el que iniciamos dándole la gloria al Señor Jesucristo por su salvación, por su amor, reconociendo que Él es grande, poderoso, alto, sublime, que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Declaramos también la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros y así lo hemos hecho desde el primer día del año, pero también en este día invocamos la presencia del Señor, anhelamos estar con Él siempre y que el Señor esté con nosotros y poder estar en comunión con Él a lo largo de todo este año 2021 y no sea este día, este primer domingo, la excepción. Te entregamos, Señor, este primer domingo de este mes y de este año. Te entregamos, Señor, porque tú eres el primero, el más importante en nuestras vidas y a manera, Señor, de la entrega de una primicia, entregamos, Señor, todo este día para ti, para buscarte, para alabarte, para estar también orando, buscando tu rostro, tu presencia y, Señor, poniéndonos aquí a tus pies para aprender cada día más y más de tu palabra, conocerte más, enamorarnos más de ti, Señor Jesús, y que cada día, Señor, podamos hacer las cosas mejor delante de ti, hacer nuestros sacrificios de una manera aceptable delante de tu presencia y adorarte y honrarte a través de ello, a través de nuestra obediencia en toda nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor y vamos a iniciar esta escuela de crecimiento espiritual en el nombre de Jesús para este domingo 3 de enero del 2021 y estamos en el estudio del primer libro de los Reyes y vamos al capítulo 9 y también aparta de una vez, separa en el segundo libro de las Crónicas el capítulo 7 y vamos a ver desde el 7:11 hasta el 8:18 que es la parte correspondiente a lo que vamos a leer en Primero de Reyes capítulo 9. Y el tema, el título para esta ocasión es Instrucciones de Dios para sus reyes. Instrucciones de Dios para sus reyes. Así en plural, ya verás con la clase por qué lo puse en plural. No solamente es para Salomón, sino para todos los que son reyes. Instrucciones de Dios para sus reyes. Vamos a leer, vamos a tener la lectura del primer libro de Reyes 9, versículos 1 al 9 y de segundo de Crónicas 7 del 11 al 22, los vamos a leer completos, son pasajes más pequeñitos, de menos versículos, entonces leemos completo y ahorita ya comentamos, iniciamos esta clase, esta primera enseñanza de este hermoso año que Dios nos ha dado y que si estamos en la presencia del Señor, no importa las circunstancias que estemos viviendo, las tempestades que pudieran venir, nosotros permanecemos firmes en la fe en Jesucristo, porque hemos construido esta casa y estamos edificando y sobreedificando sobre la roca que es Jesucristo. Primero de Reyes 9, del 1 al 9. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos, que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Muy bien.
Vamos a leer la parte correspondiente en 2 de Crónicas 7, del 11 al 22, que como sabes contiene siempre Reyes y Crónicas, narraciones muy similares, pero nos llega a añadir detalles importantes o amplía algunas explicaciones el libro de las Crónicas, o se complementan. 2 de Crónicas 7, del 11 al 22. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que es santificada a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso él ha traído todo este mal sobre ellos. Después de terminar la casa de Jehová y de dedicarla para Dios, el Señor se vuelve a aparecer a Salomón como la primera vez en Gabaón. En aquella ocasión, recordamos, se le apareció en sueños. Entendemos que en esta ocasión también, ya que el libro de los Reyes dice que como le había aparecido en Gabaón, y en Gabaón le había aparecido en sueños. Y Crónicas dice que apareció Jehová a Salomón de noche. Entonces entendemos que fue una circunstancia similar como aquella cuando Salomón fue a este lugar alto que todavía permanecía con el tabernáculo a Gabaón para ofrecer holocaustos a Dios, y ahí Dios en sueños le habló. Entendemos que esta fue una situación igual a esa. Dios le habla y le dice que ha oído la oración que Salomón había levantado. Ya vimos toda esta dedicación y toda esta oración que Salomón levantó para dedicar el templo y todo lo que se había edificado delante de Jehová. Entonces Dios le habla y le dice que ha oído la oración que Salomón había levantado, y le confirma que ha elegido a Jerusalén por lugar para poner su nombre sobre ella, y también le confirma que ha elegido el templo por casa de sacrificio. Entonces Dios le confirma que su presencia estará allí, que Él descenderá en medio de Jerusalén y en este templo que había sido consagrado para casa de sacrificio. Es decir, la presencia de Dios estaba allí. Sabemos, por lo que leímos la vez anterior, que 2 veces la nube de la gloria de Dios llenó la casa. La primera, cuando metieron el arca del pacto al lugar santísimo. Eso lo leímos en Reyes y en Crónicas. Y la segunda, que aparece solamente en Crónicas, cuando descendió fuego del cielo y quemó todos los holocaustos que ofrecían, y una vez más, la nube de gloria, la presencia de Dios, llenó la casa. Entonces sabemos que en 2 ocasiones, durante todas estas celebraciones, estos 15 días, la nube de gloria llenó la casa de Dios. La presencia de Dios estaba allí. La presencia de Dios estaba presente en este lugar, y eso significaba que lo había santificado. Cuando Dios desciende y su presencia está en un lugar, Dios santifica ese lugar, su presencia santifica ese lugar, porque Dios es santo. Y nosotros debemos entender esto, que donde Dios habita y en donde está su presencia, es un lugar santo y es un lugar que se ha santificado. Si Dios habita en tu vida, en tu corazón, tú debes estar santificado para Él.
Y si Dios ha descendido en medio de su iglesia, en medio de la congregación, debemos entender que es un lugar santificado y que debemos ser santos como Dios es santo. Y Dios también le dijo a Salomón que ahora tendría puestos sus ojos y su corazón en ella, en esta casa, en este lugar, Jerusalén, para oír el clamor de su pueblo. La cita de Reyes nos muestra que Dios le da instrucciones a Salomón que él debía guardar para asegurar la presencia de Dios allí. La presencia de Dios ya había descendido, pero Dios en la cita de Reyes que leímos le da instrucciones a Salomón de lo que él debía hacer, de lo que él debía guardar para asegurar la presencia de Dios allí y por lo tanto la bendición de Dios, porque su nombre estará sobre nosotros y él nos bendecirá, y la paz que Dios había hablado para la casa, para el trono de Salomón. Sin embargo, la cita de Crónicas nos hace entender que Dios quería que no solamente Salomón como rey o como siervo de Dios, sino todo su pueblo oyera, guardara y cumpliera estas mismas instrucciones. Entonces, las instrucciones que leímos, tanto en Reyes como en Crónicas, nos pudiera dar a entender Reyes que se la está dando a Salomón. Y sí, hay una responsabilidad para el que está en autoridad, hay una responsabilidad para el que está puesto por cabeza. Pero la cita de Crónicas nos enseña que todo lo que se tiene que hacer para asegurar la presencia de Dios es para todo su pueblo, para los que están en autoridad, pero también para los que están en sujeción, para los pastores, pero también para las ovejas, para los padres, pero también para los hijos. Todas estas instrucciones de Dios para sus reyes también son instrucciones para todo su pueblo, que él quería que guardaran y cumplieran, y Dios sigue deseando esto. Leímos también, especialmente en la cita de Crónicas, que Dios es el que cuida a su pueblo cuando éste es obediente. Lo bendice, le trae paz, pero al mismo tiempo Dios es el que castiga al pueblo cuando éste es desobediente. Tengamos claro esto. Así como Dios es el que cuida a su pueblo, al pueblo obediente, también Dios es el que castiga al pueblo desobediente. Ambas cosas las hace Dios. Segundo de Crónicas 7:13, que acabamos de leer, dice claramente que Dios es el que cierra los cielos para que no haya lluvia, que Dios es el que envía la langosta para consumir la tierra y que Dios es el que aún puede mandar pestilencia sobre su propio pueblo. Eso está escrito en 2 de Crónicas 7:13, porque dice Dios, si yo cerrare, si mandare, si enviare. Es Dios el que hace esta obra. Temamos a Dios, porque Dios tiene un propósito en ello, que es el siguiente versículo: que el rey y el pueblo entero aprendieran a humillarse delante de Dios para hacer 4 cosas en esta actitud de humildad y de humillación delante de Él. 4 cosas: invocarlo, orar, buscar su rostro y convertirse de sus malos caminos. Esto es 2 de Crónicas 7:14. Cuando Dios obra estas cosas en medio de su pueblo, no es por maldad, no es por querer destruir a su pueblo. Al contrario, es porque Dios ama a su pueblo y quiere que su pueblo permanezca en comunión con Él, y Dios, en ese grande amor, tiene que corregir el camino del pueblo que se desvía, tiene que castigar al pueblo que es desobediente, pero esto es parte del amor de Dios y del propósito de Dios de que ninguno de los suyos se pierda, que ninguno de los que está en su mano se extravíe. Y Dios quiere que estas circunstancias, aquí habla de 3 cosas diferentes: que no haya lluvia, estamos hablando de provisión, de bendición material, económica. De la langosta también tiene que ver con la fructificación de la tierra, porque la langosta destruía, como dice ahí, consumía la tierra. Y aún pestilencia, ahí está hablando de enfermedad o de cosas como lo que vivimos hoy, una pandemia. En todo esto hay propósito de Dios para con su pueblo. Dios quiere que nos humillemos delante de Él, que temamos a Dios, que reconozcamos la grandeza y la sabiduría y la fidelidad de Dios,
y que en todo lo que estamos pecando y haciendo mal delante de Él, nos humillemos para estas 4 cosas. Las repito: invocarlo, es decir, llamar al Señor y decirle: ven, Señor, a este lugar, llamarlo por su nombre en una expresión de necesidad de que el Señor esté aquí con nosotros. Orar, levantar nuestro clamor, nuestro ruego, nuestra súplica en esa comunicación con Dios. Buscar su rostro, es decir, acercarnos a Él para estar en comunión con Él, para entenderlo, para conocerlo, para oírlo. Buscar su rostro y convertirse de sus malos caminos. Mejorar lo que estamos haciendo delante de Dios, quitar lo que a Dios no le agrada, no participar de las cosas que Dios no desea que su pueblo participe, sino hacer las cosas en el camino del Señor. Todo esto está en 2 de Crónicas 7:14, y ahí mismo Dios le asegura a Salomón que, dice ahí: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando vienen los juicios de Dios, si su pueblo se humilla para invocarlo, orar, buscar su rostro y convertirse de sus malos caminos, entonces Dios oye, Dios perdona y Dios sana la tierra. Hago de nueva cuenta una invitación para que en estos tiempos de juicio volvamos nuestro rostro al Señor para humillarnos, invocarlo, orar, buscarle a Él, buscar su presencia y también corregir nuestros malos caminos delante del Señor. Y Dios es fiel para cumplir esta palabra y se cumplirá. Cuando su pueblo hagamos esto, entonces Él oirá y perdonará y sanará. Hace poco alguien, comentando conmigo el asunto de esta pandemia, me decía: es que yo entiendo, por todo lo que he visto y lo que he vivido en mi trabajo y estando cercano a este asunto de los contagios y de la pandemia, yo he entendido que no es la humanidad, aunque toda la humanidad está bajo juicio, la que tiene que clamar. Somos nosotros, su pueblo, sus hijos. Y me leyó esta cita, esta persona me lo escribió, esta hermana me dijo: si nos humillamos y buscamos al Señor, entonces Él nos va a perdonar y va a sanar esta tierra, pero es su pueblo el que lo tiene que hacer. Gran verdad dijo esta hermana en Cristo Jesús, gran verdad dijo, porque es la voz del Espíritu lo que ella habló. Dios te bendiga, hermana. Ella sabe quién es. Continúo. Qué hermoso saber que la presencia de Dios está con nosotros. Qué hermoso saber que Él nos cuida, que nos bendice, que nos da paz. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso saber que si lo buscamos, Dios nos oye y Él mismo nos perdona de nuestros pecados y nos sana. Qué hermoso todo esto. Ojalá sea igualmente hermoso para nosotros el guardar el pacto y el guardar los mandamientos de Dios para asegurar que su presencia y la plenitud de las bendiciones que con ella hay permanezca en nuestras vidas y en el pueblo de Dios siempre. Que sea para nosotros también hermoso guardar y obedecer la palabra de Dios. Muy bien, vamos a continuar. ¿Por qué puede Dios enseñar y más aún ordenar a un rey cómo hacer las cosas? La respuesta es muy sencilla. Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Acompáñame a leer un par de citas en el Nuevo Testamento. La primera se encuentra en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 13 al 16. La segunda se encuentra en Apocalipsis, ahorita se las digo, pero ve ubicando ahí en primera de Timoteo 6, del 13 al 16. Dice la palabra del Señor así: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Qué es lo que manda el apóstol delante de Dios? Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo, soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Hemos sido mandados a guardar el mandamiento hasta la venida, hasta la aparición del Señor Jesucristo,
para que sea, como dice ahí, a su tiempo mostrado, manifestado, el soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Por eso es que Él nos puede enseñar y puede enseñar a un rey cómo hacer las cosas. Apocalipsis 17:14, que confirma lo que acabamos de leer en Primera de Timoteo. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Quédate con esta última parte también en tu corazón, ahorita la vamos a comentar. Aunque las instrucciones en estos pasajes de Reyes y de Crónicas eran específicas para Salomón como rey de todo Israel, el Espíritu nos está enseñando hoy que las instrucciones que Dios da, las da para todos los que son llamados por Él como reyes. Muy fácil. Tú y yo somos reyes para Dios. Aprovechando que estamos en Apocalipsis, o si ya cambiaste, regresa ahí. Vamos a leer esto que tú conoces, pero que siempre debemos estar confirmando la enseñanza en la palabra de Dios. Apocalipsis 1:6 y 5:10. Apocalipsis 1:6 y 5:10 dice, el 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, dice ahí arriba el 5, Él nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis 5:10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. El Espíritu nos está enseñando hoy que todas las instrucciones que Dios da para un rey también son dadas para todos los que son llamados y constituidos por Él como reyes. Él nos ha hecho para Dios reyes. Tú y yo somos reyes para Dios. Oigamos las instrucciones de Dios para sus reyes. Dios siempre deseó un reino de sacerdotes y de gente santa. ¿En dónde está escrito esto? Regresa conmigo ahora totalmente al principio de la Biblia, hasta el otro lado. Éxodo 19, 5 y 6. Dios siempre deseó un reino de sacerdotes y de gente santa. ¿Y un reino de qué consiste? Pues de reyes, ¿verdad? Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y hoy tú y yo sabemos que por medio de la obra de Jesucristo, lo acabamos de leer, Él nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes para reinar juntamente con Él. La palabra de Dios también dice que somos parte de un linaje escogido. Salomón era parte de un linaje escogido por causa de David, pero nosotros, por causa de Jesucristo, somos parte de un linaje escogido. Somos parte de un real sacerdocio, de una nación santa y de un pueblo adquirido por Dios con un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo leemos, Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Di, yo soy linaje escogido. Real sacerdocio, yo soy real sacerdocio. Nación santa, yo soy nación santa. Pueblo adquirido por Dios, yo soy pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, yo soy un llamado, de las tinieblas a su luz admirable. Por esto, todas las instrucciones y los mandamientos que Dios le puede dar a un rey son instrucciones y mandamientos para nosotros también hoy, por lo que Cristo ha hecho en nosotros y por lo que Él nos ha hecho para gloria de Dios el Padre. En realidad, las instrucciones de Dios para sus reyes han sido las mismas siempre.
Y siguen siendo las mismas. Son instrucciones presentes, son instrucciones vigentes para cada uno de nosotros. Porque sabemos que la palabra de Dios es eterna, sabemos que la palabra de Dios no cambia, sabemos que la palabra de Dios es perfecta. Pero vamos a demostrar esto, porque no solo Salomón recibió mandamiento de guardar estas instrucciones. Y vamos a ver el caso de algunos otros reyes. Ojalá pudiéramos mencionarlos todos, pero vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el rey Saúl, primer rey de Israel, recibió instrucción de guardar los estatutos, los decretos, los mandamientos de Dios, de andar en los caminos del Señor. Primero de Samuel 15, 1 y 22. Dios le habló al rey Saúl. Primero de Samuel, primer libro de Samuel 15, 1 y 22. Dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová, a las instrucciones, a los mandamientos. Y dice el 22, y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Las instrucciones dadas a Salomón, que leímos ahora en Reyes y Crónicas, fueron dadas al rey Saúl. Se le fue dicho que era mejor que oyera y obedeciera las palabras del Señor y que prestara atención a todo lo que Dios le estaba hablando como rey. Ese fue el caso del rey Saúl, aunque lamentablemente sabemos que él fue desechado porque fue obstinado, fue rebelde y desechó la palabra de Jehová. El rey David. Avanzamos un poquito. Hay muchas citas donde podríamos mirar cómo Dios le dio estas mismas instrucciones al rey David, pero vamos a ver un pasaje que nos comprime toda esta idea. Primero de Reyes 2, versículos 3 y 4. Primero de Reyes 2, versículos 3 y 4. Es David dando la instrucción a Salomón, pero de lo que Dios le había dado instrucción a él hacer. Está muy bien resumido aquí. Primero de Reyes 2, 3 y 4 dice, capítulo 2, versículos 3 y 4. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló a David, diciendo: Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Las instrucciones que Salomón estaba recibiendo eran la confirmación de estas palabras, de este pacto de Dios con David. Algunas Biblias ponen ahí, en las citas que leímos, pacto de Dios con Salomón, pero en realidad el pacto Dios lo hizo con David. Esto era la confirmación de ese pacto si Salomón y todos los que vinieran después de él guardaran estas condiciones que Dios había dado. Pero esto era la ratificación o la confirmación de un pacto que Dios había dado a David. Son las mismas instrucciones. Pero ahora llegamos, pues el siguiente rey después de David es Salomón. Y no hemos estudiado eso, pero mencionarte, todos los reyes de Israel y todos los reyes de Judá, porque veremos que se va a dividir el reino en norte y en sur, el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Todos los reyes de Israel y Judá fueron llamados a obedecer las instrucciones y los mandamientos de la ley de Dios. No se quedó solamente esto en David o en Salomón. Todos los reyes son llamados a obedecer las instrucciones y mandamientos de la ley de Dios. Te pongo algunos ejemplos. Vamos al segundo libro de las Crónicas, capítulo 15, y ahorita te digo los versículos. Vamos a ver el caso del rey Asa. Este rey Asa fue rey de Judá y fue un rey que hizo lo bueno, lo recto ante los ojos de Jehová, de acuerdo a lo que Dios testifica en su palabra, de lo que está aquí escrito. Entonces vamos a ver el ejemplo de un rey que sí hizo lo recto, vamos a ver el ejemplo de un rey que no, y vamos a ver también un ejemplo en cuanto a los reyes del norte. Ahorita estoy hablando de los reyes de Judá. Asa, rey de Judá,
quien hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Segundo de Crónicas 15, del 1 al 4, después voy a leer el 8 y del 11 al 13, para que mires que todos los reyes fueron llamados a obedecer las instrucciones de Dios. Segundo de Crónicas 15, del 1 al 4. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Versículo 8. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Leemos ahora del 11 al 13. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Las mismas instrucciones para los reyes de Judá. Pero este fue un rey, por eso leímos un poquito más del contexto, que sí hizo y sí buscó hacer lo recto delante de Dios. Pero ahora vamos a ver un caso diferente, el caso de Manasés, rey de Judá. Segundo de Crónicas 33. Este es un caso digno de estudiarse, ya lo estudiaremos cuando avancemos al segundo libro de los reyes, porque esto ya es mucho más adelante. Pero vamos a ver el caso de Manasés, segundo de Crónicas 33:10. Manasés, rey de Judá, quien, de acuerdo a lo que está ahí en el versículo 2, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque después se humilló delante de Dios, pero ya estudiaremos esto. Segundo de Crónicas 33:10 dice: Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Con ese sencillo versículo nos hace entender de nueva cuenta que Dios está hablando a su rey para darle las instrucciones y los mandamientos, y aquí, como yo mencioné, también al pueblo, porque Dios también quiere que cumplan esas mismas instrucciones, pero lamentablemente en este punto de la historia dice: mas ellos no escucharon. Dios está hablándonos a todos, pero la pregunta es: ¿estás escuchando a Dios? Porque acuérdate que para el hebreo escuchar no solo es oír atentamente, es oír inteligentemente para guardar y poner por obra. La pregunta es esa, porque puedes ver que Dios le hablaba y le sigue hablando a todos sus reyes y a todo su pueblo. Pero la pregunta es: ¿le estamos escuchando? Porque ahorita veremos qué pasa si le escuchamos y qué pasa si no le escuchamos. Ahora te quiero hablar de un rey del norte, porque quienes conocen la historia de los reyes de Israel y de Judá saben que en el reino del norte no hubo ninguno que hiciera lo bueno delante de Dios. Y podríamos pensar, pues a lo mejor Dios no les habló, a lo mejor Dios no les dio instrucción, por eso hicieron lo malo. No, no es así. Dios sí les habló a los reyes del norte. Y desde el primero, a quien Dios llamó para que fuera rey sobre las 10 tribus del norte, sobre el reino de Israel, sobre el reino de Samaria, Jeroboam, el primer rey de Israel como reino del norte, vamos a leerlo, Dios sí le habló. Primero de Reyes 11, regresamos a Reyes, primero de Reyes 11, versículo 31 y 38. Jeroboam, primer rey de Israel como reino del norte, y mira lo que Dios le dijo. Primero de Reyes 11, 31 y 38. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Dios lo llamó por rey. Ya veremos por qué se rompió, pero Dios lo llamó a Jeroboam. Pero dice el 38:
y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Las mismas instrucciones y las mismas bendiciones eran también para el reino del norte. Pero sabemos que Jeroboam se volvió a la idolatría, puso ídolos y aún es conocido en el libro de los Reyes el pecado de Jeroboam, porque todos los que siguieron después de él y aún algunos del reino del sur siguieron los pasos de Jeroboam, volviéndose a la idolatría y dándole la espalda a Dios. Pero esa fue la decisión de Jeroboam y de todos los que hicieron lo malo. Dios sí le habló a los reyes del norte, empezando por aquel que generó toda esa idolatría, el propio Jeroboam. Regresamos al contexto de lo que leímos en 1 de Reyes 9 y en 2 de Crónicas 7. Regresamos a ese contexto. ¿Qué instrucciones le dio Dios a Salomón que tenía que cumplir como rey? Voy a ponerlo de una manera más sencilla. Lo que Dios sí quiere y lo que Dios no quiere. Usualmente la lista de las cosas que Dios sí quiere siempre son más cortas y más sencillas. Si tú lees en Deuteronomio 28, cuando habla de las bendiciones que hay por la obediencia y de las maldiciones que hay por la desobediencia, siempre es más corta la parte de la obediencia y más larga la parte de la desobediencia, porque Dios conoce el corazón del hombre. Pero también porque seguir el camino del Señor, Jesucristo dijo que su yugo era fácil y su carga era ligera. La palabra dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Entonces, cuando tú entiendes la parte que Dios quiere, es mucho más sencillo que si tú andas en lo que Dios no quiere. Siempre hay más advertencia, más amonestación, más instrucción de lo que Dios no quiere, porque sabe que lamentablemente el hombre usualmente transita por ese camino. ¿Qué instrucciones le dio Dios a Salomón? Lo que Dios sí quiere se resume en las dos citas en tres cosas que Dios sí quería y sigue queriendo. 1, que andemos delante de Dios en integridad de corazón y equidad. La repito, que andemos delante de Dios, pero no falsamente, en integridad de corazón y en equidad. 2, lo que Dios sí quiere, que hagamos todas las cosas que Él nos manda, no algunas, todas, lo que Él manda. Esto se llama obediencia. 2, que hagamos todas las cosas que Él nos manda. 3, que guardemos sus estatutos y sus decretos. Ya hemos estudiado lo que son estatutos y decretos. Dios quiere que guardemos sus leyes, Dios quiere que guardemos sus juicios, Dios quiere que lo guardes en tu corazón, porque si algo está atesorado en tu corazón, entonces abunda en tu vida, pero además lo que tú guardas también lo puedes enseñar, lo puedes comunicar, lo puedes compartir a la siguiente generación. Que guardemos sus estatutos y sus decretos. Dios sí quiere 3 cosas: que andemos delante de Él en integridad, que hagamos todas las cosas que Él nos manda y que guardemos su palabra. Así de sencillo. Ahora, de acuerdo a estas citas, ¿qué es lo que Dios no quiere? Porque también le señaló lo que Dios no quería de Salomón y lo que no quería de su pueblo. Aquí voy a mencionarlo en 5 puntos. El primero, Dios no quiere que seamos obstinados. Si esta palabra te suena difícil, recuerda, la define la propia palabra. 1 de Samuel 15:23. 1 de Samuel 15:23 dice en su primera parte que como ídolos e idolatría es la obstinación. La palabra obstinación en hebreos es ser insistentes y tediosos. ¿En qué en este caso? De acuerdo a 1 de Samuel, estamos hablando que la obstinación es como ídolos e idolatría, pues estamos hablando de pecado, estamos hablando de cosas que abomina a Dios, de andar en caminos que Dios no nos mandó, ¿sí? Todo eso es obstinación, es ser insistentes, es ser tediosos en no hacer lo que Dios nos mandó, es ser obstinados de volvernos de Él, es decir, darle la espalda al Señor. Entonces, lo primero que Dios no quiere
es que seamos obstinados. No seas obstinado, no andes en tus propios caminos, no andes en tus propias opiniones, no sigas la corriente de este mundo, no creas que sabes más que Dios, no creas que eres más sabio en tu propia opinión. No seas obstinado. Dios no quiere un pueblo obstinado, Dios quiere un pueblo humilde, con un espíritu dócil y enseñable. No seamos obstinados. Segundo punto, lo que Dios no quiere. Dios no quiere que nos apartemos de Dios nosotros y nuestros hijos. Cuando somos obstinados, nuestro camino se empieza a desviar y nos alejamos, nos apartamos, nos volvemos de Dios. Pero esto, así como arriba yo hablaba de guardar la palabra de Dios para una herencia de bendición, también si tú te apartas de Dios, estás entonces desviando a tus hijos, porque ya no les vas a enseñar el camino correcto, les vas a enseñar ese camino torcido por el que ahora estás caminando. Dios no quiere que nos apartemos de Dios, ni nosotros ni nuestros hijos. Él quiere bendición para ti y para tu descendencia. Tercero, Dios no quiere que no guardemos sus mandamientos y sus estatutos que ha puesto delante de nosotros. Es decir, no guardar, tradúcelo a otra palabra, es desobedecer. ¿Sí? Entonces Dios no quiere que desobedezcamos sus mandamientos y sus estatutos. ¿Qué decía la parte de arriba? Lo que Dios sí quiere, que hagamos todas las cosas que Él nos manda. Y fíjate qué sencillo. Y dices, bueno, ¿qué no quiere Dios? Pues no quiere que le desobedezcas, no quiere que hagas lo que tú quieras, no quiere que sigas tu propio camino, sino que guardes lo que Él te ha mandado. Dios no quiere que no guardemos sus mandamientos y sus estatutos que Él ha puesto delante de nosotros. Esto para mí también habla que Dios no quiere un pueblo ignorante. Él ha puesto su palabra delante de nosotros. Él nos la ha enseñado, nos la sigue enseñando. No seamos ignorantes, ni deliberadamente, ni tampoco como una justificación de desconocimiento, porque Dios ha revelado, ha dejado su palabra escrita. Cuarto punto, Dios no quiere que vayamos y sirvamos a dioses ajenos y los adoremos. La otra cita de Crónicas decía abrazar dioses ajenos. Cuando abrazas algo, pues es porque lo quieres, ¿verdad? Es porque lo anhelas o porque lo amas. Y entonces, ¿en dónde está tu corazón? Dios no quiere que vayamos y sirvamos a dioses ajenos. Entiéndase esto desde la idolatría directa, el paganismo, ídolos, vírgenes, santos, la Santa Muerte, cualquier tipo de imagen, pero también entiéndase que servir a dioses ajenos es cuando pones algo al nivel de Dios o superior a Dios en tu vida. Háblese de una persona, háblese de dinero, háblese de posesiones materiales, de fama, háblese de los afanes de esta vida, del trabajo, háblese de ti mismo. Cuando tú no pones a Dios en primer lugar, estás sirviendo a dioses ajenos. Y eso sale de la misma cita de 1 de Samuel 15:23, porque hay quienes dicen, esto es para los idólatras, yo no soy idólatra, pero dice la Biblia que la obstinación es como ídolos e idolatría, delante de Dios es lo mismo. Dios no quiere que vayamos y sirvamos a dioses ajenos, es un Dios celoso y quiere que solo le sirvamos y le adoremos a Él y que solo nos abracemos de Él y Él nos abraza. No abraces dioses ajenos. Quinto, Dios no quiere que dejemos a Jehová nuestro Dios olvidando que Él nos sacó de Egipto. Dios no quiere un pueblo que se olvide de Dios. Dios no quiere un pueblo que se olvide de su palabra. Dios no quiere un pueblo que se olvide de la obra que Dios ha hecho. Dios quiere un pueblo que todos los días su pensamiento sea Él. Un pueblo que todos los días, a cada instante, se acuerde de la obra que Él ha hecho. Un pueblo que como hoy, por ser primer domingo de mes, se acuerde de la obra de Jesucristo y la celebre y haga este memorial de la cena del Señor, anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Un pueblo que siempre se acuerde. Otra manera de recordar es enseñar. Un pueblo que enseñe, porque cuando tú enseñas estás constantemente recordando lo que por siglos ha sido escrito y ha sido dejado, y estás recordando la obra, los testimonios de Dios, y estás recordando lo que Él hará. Entonces Dios no quiere que dejemos a Jehová y nos olvidemos que Él nos sacó de Egipto, que Él nos sacó de la muerte, del pecado y del mundo. No nos olvidemos de Dios. ¿Ves cómo es más amplio lo que Dios no quiere? Porque Dios conoce el corazón del hombre.
Esto lo encontramos en ambas citas, tanto en la de Reyes como en Crónicas. Hice este extracto de lo que Dios sí quiere y lo que Dios no quiere. Sin embargo, la cita de Crónicas nos deja muy claro que Dios no quería que estas instrucciones fueran solamente cumplidas por el que estuviera en la posición de rey, insisto, sino por todo su pueblo. Yo voy a ser siempre muy insistente en esto. Por eso hablaba yo que Dios quiere un reino de sacerdotes y gente santa. Dios quiere que entendamos que a todos nos ha hecho reyes para Dios. En esta tierra Él ha puesto autoridad porque Él así lo ha deseado y ha llamado a unos por apóstoles, profetas, por maestros, pastores, por evangelistas, por diáconos, para que su iglesia sea edificada y para que precisamente enseñemos y cumplamos todo lo que Dios nos ha ordenado y nos ha mandado, y que con su Espíritu Santo sigamos avanzando. Pero Él quiere que todo su pueblo sea un pueblo de reyes, y debemos quitar esa mala percepción de decir solo el pastor debe cumplir esto, solo los siervos, o solo si tengo un ministerio, solo si tengo una responsabilidad, entonces sí me tengo que portar bien para que no me sienten. Eso no es. Dios quiere que todo su pueblo, desde el mayor hasta el menor, desde el que tenga poco tiempo el evangelio hasta el que quizá tenga muchos años de conocer al Señor, todos guardemos y nos comportemos como reyes para Dios. De nueva cuenta miramos que Dios está llamando a todo su pueblo a comportarse como reyes y sacerdotes, una casa espiritual, un sacerdocio santo. ¿Y a qué ha sido llamado esa casa espiritual y ese sacerdocio santo? Ha sido llamado a la obediencia y a la santidad. Todo esto nos confirma estas citas de Reyes y Crónicas, pero yo quiero leerte unas citas en el Nuevo Testamento para reforzar aún más en la palabra de Dios esto. Primera de Pedro 2:5 y Primera de Pedro 1:14 al 16. Así en ese orden las leo. Primera de Pedro 2:5 y Primera de Pedro 1:14 al 16. Las leo. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, di yo soy piedra viva. Sed edificados como casa espiritual, di yo soy casa espiritual, y sacerdocio santo, yo soy sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿En qué condición debemos ofrecer eso? Leemos Primera de Pedro 1:14 al 16. Como hijos obedientes, declara, yo soy un hijo obediente. Decláralo, porque yo sé, algunos ahorita lo dudaron o hasta quizá así me hace sentir el Espíritu, comentan en este momento, es que yo soy desobediente o no soy plenamente obediente. Bueno, para esto te puedes acercar a Dios y pedirle perdón, pero declara y con sinceridad de corazón, porque eso le agrada a Dios, que esa es la intención de tu corazón. Yo soy un hijo obediente y esfuérzate por serlo. No pongamos de pretexto nuestra desobediencia para permanecer en esa condición. Leo de nuevo, 1 Pedro 1:14 al 16. Como hijos obedientes, yo soy un hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahora di, yo ya no soy ignorante, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Di, yo soy santo, pero dice, en toda vuestra manera de vivir. Entonces ahora di completo, yo soy santo en toda mi manera de vivir. Son declaraciones de fe. Yo soy un hijo obediente y yo soy santo en toda mi manera de vivir. Dios nos va a ayudar a que esto se cumpla. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios es santo y nos da mandamiento de ser santos también. Un sacerdocio santo para Él. Muy bien, regresamos a nuestro contexto de Reyes y Crónicas. ¿Qué sucede con un rey y un pueblo obediente a Dios? Ya vimos lo que Dios sí quiere y lo que Dios no quiere, pero vamos a ver qué pasa con el que sí oye y con el que no oye. ¿Qué sucede con un rey y un pueblo obediente a Dios? De acuerdo a las citas que leímos de Reyes y Crónicas, hay dos bendiciones al rey y al pueblo que es obediente. Uno, dice, el trono de su reino es confirmado y afirmado por Dios para siempre. Esto, dicho de otra manera, es lo que está escrito en cuanto a lo que es el sello de Dios, en cuanto a que Dios conoce a los suyos
y Él da testimonio de quiénes son los suyos, y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. El trono de su reino es confirmado y es afirmado por Dios para siempre. Dios confirma y dice, este es mi hijo, esta es mi hija, estos son reyes y sacerdotes míos y para mí. Y segundo, dice en estas citas, no faltará descendencia en el trono que gobierne, es decir, de nueva cuenta, reyes para Dios. Es una herencia de bendición porque Dios es fiel y guarda el pacto hasta 1000 generaciones de los que le aman y los que guardan sus mandamientos. Entonces, ¿qué sucede con un rey y un pueblo obediente? Dios afirma su obra en ti y confirma que tú eres su hijo, que eres su amado, que eres parte de su pueblo, que eres parte de la iglesia de Jesucristo, y además Dios bendice, ahorita lo vamos a leer, ahorita te voy a dar una cita, con esta bendición, encadena esta bendición para tu descendencia. Sabemos que cada uno debemos buscar a Dios y tener una relación con Él, pero es una promesa de parte de Dios que si continuamos guardándonos hasta 1000 generaciones, Él permanece fiel y guarda el pacto. Vamos a leer esta bendición que nos dice aquí en Crónicas y en Reyes, resumida de una manera muy hermosa en el Salmo 112. Seguimos tomando salmos que no leímos en el estudio de salmos, gloria a Dios, pero este es el que teníamos que leer para este momento. Salmo 112, gloria a Dios. Dice este salmo, aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y ahí viene entonces toda la bendición del que hace esto, del que teme a Jehová y se deleita en sus mandamientos en gran manera. Dice el 2, su descendencia será poderosa en la tierra. Recibo. La generación de los rectos será bendita. Amén, que así sea, Señor. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Amén. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Oh sí, Señor, haz esta obra en mí. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Todas esas bendiciones todas esas bienaventuranzas son para aquel que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Eso es lo que sucede con un rey y un pueblo obediente a Dios. Ahora vamos a ver qué sucede con un rey y un pueblo desobedientes a Dios. Porque también Dios les dijo qué pasaría con ellos si no oían y si no obedecían. Y de nueva cuenta, la otra lista era muy corta. Afirmaré el reino y tu descendencia permanecerá. Pero ahora les dice 6 cosas el Señor. Primero, ¿qué sucede con un pueblo y un rey desobediente? Dios cortará y arrancará a su pueblo de sobre la faz de la tierra que había entregado. Pierden las bendiciones, son arrancados, son desarraigados. Es el opuesto de lo que vimos antes. En lugar de ser afirmados, en lugar de tener una heredad para tu descendencia, una bendición continuada, es cortado y es arrancado su pueblo de la tierra que Dios había entregado, de la bendición que Dios había dado. Segundo, la casa que había sido santificada, y aquí estamos hablando en el caso particular del templo, pero dice que aquella casa que había sido santificada, que ha sido santificada por la presencia de Dios, será echada de delante de Dios, será arrojada de su presencia. ¿Cuánto hemos estado diciendo que anhelamos la presencia de Dios y que estamos buscando cómo asegurar la presencia de Dios? Bueno, ¿tú quieres asegurar lo contrario? Ser arrojado de su presencia, ser echado de delante de Él. ¿Desobedece a Dios? Así de fácil. Pero yo no, yo quiero ser esa casa santificada que permanezca en Dios y Dios habitando en esta casa, en mí. Tercero, su pueblo será por burla. Ahí lo menciona como proverbio y refrán a todos los pueblos. Será avergonzado el pueblo que desobedece,
será objeto de burla, de escarnio, pero aquí no por causa del glorioso nombre del Señor que sea uno vituperado, sino aquí es una vergüenza por causa de la desobediencia, porque es diferente, entiéndase, porque algunos dicen, bueno, pues yo padezco, sea el nombre de Dios bendito y el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre mí, pero hay dos tipos de padecimiento. Esto yo no lo tenía aquí anotado, pero voy rápidamente y te lo voy a leer a Primera de Pedro. Aquí está, Primera de Pedro 4, decía yo, versículo 14. A partir del 14 voy a leer y muy bien, leo 14, 15 y 16. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Pero fíjate, si es por causa del nombre de Cristo y eres vituperado, padeces, eres bienaventurado y el Espíritu de Dios reposa sobre ti. Porque dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pero aquí estamos hablando de un pueblo que padece por causa de la desobediencia y del pecado. Dice el 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Tengamos claro entonces eso. Aquí está hablando el Señor que el pueblo será puesto por burla, por proverbio, por refrán, se hará escarnio sobre ellos, pero por causa del pecado y de la desobediencia. Y será avergonzado el pueblo que desobedece al Señor. Esa es la tercera. La cuarta, dice aquí, que la casa será motivo de asombro y de burla para todos los que vean lo que Dios hará. Entonces va a quedar testimonio. Si el pueblo, esto yo lo entiendo de esta manera, si nosotros pecamos, pero nos volvemos a Dios, Dios nos perdona, nos sana, restaura muchas cosas, vuelve su presencia, vuelve la gloria de Dios. Pero aquí está hablando, porque yo ya lo entiendo esto en el contexto pues, de todo lo que sucedió hasta que fueron llevados cautivos, que si una casa está en pecado y permanece ahí y no se arrepiente y no cambia y repite las mismas conductas y repite las mismas actitudes y sigue haciendo las mismas cosas malas delante de Dios, entonces finalmente Dios los arranca, los consume, destruye esa casa, pero además lo deja ahí como testimonio para que otros sepan y digan, Dios hizo esto. No fueron las circunstancias, no fue el mundo, no fue el diablo, o pudo haber sido usado el diablo, pero es Dios el que hace la obra, porque Dios es el que está en control de todo esto, y que digan, Dios lo hizo porque este pueblo desobedeció a Dios. Porque dice ahí al final que Dios mismo traerá todo este mal sobre su pueblo. Esa es la quinta que tengo yo aquí. Dios traerá todo este mal sobre su pueblo. Es decir, se resume todo lo anterior. Al pueblo desobediente, Dios le va a traer mal. Al pueblo desobediente, Dios lo va a castigar. Es que es tan sencillo así de entender. Yo no deseo ser castigado, ni que venga mal, ni maldición sobre mí. Entonces tengo que procurar ser un rey y un pueblo obediente delante del Señor. Vamos a leer una cita que nos resume esto, así como leímos el Salmo 112, una cita que nos resume esto de una manera también muy hermosa en el Nuevo Testamento. Hebreos 10, 26 al 31. Hebreos 10, 26 al 31. Muy bien, lo leo. Dice la palabra de Dios: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto es lo que sucede cuando un rey y un pueblo son desobedientes a Dios. Regresamos a nuestro contexto de Reyes y de Crónicas. Y así como hace rato te puse ejemplo con otros reyes
rey Saúl, David, Asa, Manasés, Jeroboam, con que Dios les había dado las instrucciones a todos ellos. Quiero tomar algunos de estos mismos ejemplos y algunos otros reyes para ver en la Biblia testimonios de las bendiciones que recibió un rey que obedeció a Dios y también las maldiciones o las malas consecuencias que hubo con reyes que desobedecieron a Dios. Entonces vamos a tomar solo 2 ejemplos de bendiciones, 2 ejemplos de maldiciones, aunque hay muchos más. Ahora sí que cuantos reyes hay en los libros de los reyes, pues cuántos ejemplos podríamos encontrar, ¿verdad? Pero vamos a tomar 2. Bendiciones, testimonio de bendiciones de un rey que obedeció a Dios. El rey Asa, habíamos leído, acompáñame otra vez a 2 de Crónicas 15, y habíamos leído cómo él creyó la palabra de Azarías, tomado del Espíritu de Dios, que le habló y que le dijo que Dios estaría con ellos si ellos buscaban y se volvían a Dios, y así lo hicieron, aún juraron, prometieron solemnemente delante de Dios que buscarían a Jehová con todo su corazón y con toda su alma. Esto ya lo leímos, pero vamos a ver las bendiciones que hubo para el rey Asa y para el pueblo por hacer esto. 2 de Crónicas 15, versículos 15 y 19, dice, repito, 2 de Crónicas 15, 15 y 19. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos. Amén. Y Jehová les dio paz por todas partes. Y leo el 19. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Entonces, aquí vemos 2 cosas muy importantes, que fue Dios hallado de ellos, es decir, la presencia de Dios, la comunión con Dios, estuvo allí con ellos de nueva cuenta, y la paz por todas partes durante muchos, muchos años. Dice ahí, habla hasta los 35 años del reinado de Asa, tuvieron paz por haber hecho lo recto y haber oído las instrucciones que Dios les había dado. Otro ejemplo, de este rey no habíamos hablado, avanza ahí un poquito en 2 de Crónicas al 31, capítulo 31, versículos 20 y 21. El rey Ezequías, ya leeremos de él, fue un rey que vivió un avivamiento, que hizo lo recto delante de Dios. El rey Ezequías de Judá, estos 2 reyes, Asa y Ezequías, son reyes de Judá, del sur. Vete acostumbrando a esto porque en breve hablaremos de los reinos del norte y del sur, y hay muchos reyes. Y ve entendiendo esto para que no te confundas. El rey Asa de Judá, el rey Ezequías también de Judá. 2 de Crónicas 31, 20 y 21. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Ahí están muchas cosas que Dios está mandando, instrucciones a sus reyes: haz lo bueno, haz lo recto, haz lo verdadero delante de mí, esfuérzate en el servicio de la casa de Dios, haz las cosas de acuerdo a mi palabra, búscame, hazlo de todo tu corazón, y viene entonces este resultado que está escrito en el Salmo 1, que está escrito en Josué 1, 8 y 9, fue prosperado. Prosperar en todo lo que emprendas. Yo deseo paz por todas partes. ¿Tú también? Yo deseo prosperar en todo lo que emprendo. ¿Tú también? Seamos reyes que obedecen a Dios. No puedo aquí dar ejemplo de reyes de Israel, del reino del norte, porque todos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces no hubo ningún rey del norte que pueda yo decir que recibió bendiciones por causa de la obediencia, porque ninguno fue obediente. Qué triste. Y piensa esto, porque a veces miramos a los reyes del norte como ajenos, como extranjeros. Eran parte del pueblo de Dios. 10 tribus, la mayoría del pueblo de Dios. Qué triste mirar que en la historia del pueblo de Dios, la mayoría de su pueblo, en la historia, en su historia con Dios, ha permanecido en desobediencia delante de él. Qué triste, Dios tenga misericordia. Ahora vamos a ver 2 ejemplos de maldiciones o malas consecuencias a un rey y a un pueblo que desobedecieron a Dios. Ahí mismo en 2 de Crónicas, capítulo 21, versículos 12 al 19, vamos a leer de un rey que se llamó Joram.
y este es Joram de Judá, es decir, un rey del sur también. Su papá fue Josafat. Él hizo, aunque cometió algunos errores, pero hizo lo recto delante de Dios. Pero vamos a mirar el hijo Joram de Judá. Leemos 2 de Crónicas 21 del 12 al 19. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, quien acabamos de leer, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, de los del norte, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, corrompió al pueblo, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Así o más testimonio de lo que pasa con un rey que, conociendo la palabra de Dios, que conociendo el testimonio de reyes que sí hicieron lo recto, porque ahí está mencionado que esta carta del profeta Elías le menciona a David, le menciona a Josafat, a Asa, que hicieron lo recto, pero este hombre no le importó. Él hizo fornicar al pueblo, tomó las costumbres del reino del norte, idolatría, derramamiento de sangre, y entonces viene toda una serie de maldiciones y de consecuencias por causa de la desobediencia. Hay muchas que están aquí escritas: destrucción, enfermedad, muerte. Eso es lo que sucede con un rey que, conociendo, como acabamos de leer en Hebreos 10, que conociendo peca deliberadamente y se sale de la voluntad de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquí está todo lo que no solo Dios le dijo que pasaría, sino que le pasó al rey Joram de Judá. Eso es lo que le pasa a un rey desobediente. Ahora, en el caso de los reyes del norte, así como no pude mencionar un solo rey, porque ninguno hizo lo recto, aquí los puedo mencionar a todos. Todos los reyes de Israel como reino del norte pecaron y por lo tanto trajeron maldición y malas consecuencias, tanto para el rey como para su pueblo. Tendría que leerte de todos los reyes. Vamos al segundo libro de los Reyes, a una cita que nos pudiera resumir la historia de los reyes del norte. Te comento un dato: nunca vas a encontrar en Crónicas a los reyes del norte. El libro de las Crónicas solamente narra a los reyes de Judá. El libro que narra a ambos, a reyes del sur y del norte, es el libro de los Reyes. Crónicas no vamos a encontrar a los reyes del norte. Segundo de Reyes, capítulo 17, versículos 18 y del 20 al 23. Segundo de Reyes 17, versículo 18 y del 20 al 23. Todos los reyes de Israel, ni uno solo faltó de hacer lo malo delante de Dios y por lo tanto recibir maldición y malas consecuencias. Leemos. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, está hablando del norte, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá, el reino del sur. Versículo 20 al 23. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel. ¿Te acuerdas que antes decía tu descendencia permanecerá? Pues aquí está la consecuencia. Los desechó a todos y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, es decir, el norte del sur,
Y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, el que te dije que aunque Dios le dio instrucción, hizo el pecado de idolatría que hizo pecar a todos. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Ahí está lo que yo te dije, el pecado de Jeroboam. 22. Y los hijos de Israel, los del norte, anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. Hubo muchos profetas que les advirtieron y no quisieron escuchar. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Desde Jeroboam el primer rey hasta el último rey y todo el pueblo hicieron lo malo delante de Dios, y estas fueron las consecuencias: ser desechados por Dios, cautiverio, y sabemos aún que ese cautiverio causó la dispersión de esas 10 tribus. Y hoy no podemos saber en dónde están exactamente o específicamente. Gloria a Dios. Bueno, pues ahí están las bendiciones para un rey que obedece y las maldiciones y malas consecuencias al rey que desobedece. Nos queda todavía más lectura, incluso es más amplia que lo que acabamos de leer de Reyes y Crónicas, pero aquí vamos a comentar un poco más rápido. Vamos a leerlo primero libro de los Reyes 9 del 10 al 28 y segundo libro de las Crónicas 8 del 1 al 18, es decir, todo el 8. Vamos a leer primero Reyes. Leemos completo las 2 citas y ya ahorita comentamos esta parte ya un poquito más rápido porque tiene detalles que se comentan de manera más breve. Primero de Reyes 9, 10 al 28. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las 2 casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. Y dijo: ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Cabul, nombre que tienen hasta hoy. E Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa, y Milo y el muro de Jerusalén, y Jazor, Megiddo y Geser. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser y la quemó, y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad, y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a Geser, y a la baja Bet Orón, a Baalat y a Tadmor en tierra del desierto. Asimismo todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros o su gente de a caballo. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado, entonces edificó él a Milo. Y ofrecía a Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová después que la casa fue terminada. Hizo también el rey Salomón naves en Esión-Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom, y envió Hiram en ellas a sus siervos, marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Vamos a leer ahora lo que nos dice Crónicas para complementar. Segundo de Crónicas 8, del 1 al 18. Después de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa, reedificó Salomón las ciudades que Hiram le había dado, y estableció en ellas a los hijos de Israel. Después vino Salomón a Hamat de Soba y la tomó, y edificó a Tadmor en el desierto y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Hamat. Asimismo reedificó en Bet Orón la de arriba y a Bet Orón la de abajo, ciudades fortificadas con muros, puertas y barras, y a Baalat y a todas las ciudades de provisiones que Salomón tenía, también todas las ciudades de los carros y las de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio. Y a todo el pueblo que había quedado de los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos que no eran de Israel,
los hijos de los que habían quedado en la tierra después de ellos, a los cuales los hijos de Israel no destruyeron del todo, hizo Salomón tributarios hasta hoy. Pero de los hijos de Israel no puso Salomón siervos en su obra, porque eran hombres de guerra, y sus oficiales, y sus capitanes, y comandantes de sus carros, y su gente de a caballo. Y tenía Salomón 250 gobernadores principales, los cuales mandaban sobre aquella gente. Y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella, porque dijo: mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes 3 veces en el año, esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios conforme al ordenado por David su padre, y los levitas en sus cargos para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes cada cosa en su día. Asimismo los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Y no se apartaron del mandamiento del rey en cuanto a los sacerdotes y los levitas y los tesoros y todo negocio, porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová hasta que fue terminada, hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente. Entonces Salomón fue a Sión-Geber y a Elot, a la costa del mar en la tierra de Edom, porque Hiram le había enviado naves por mano de sus siervos y marineros diestros en el mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir, y tomaron de allá 450 talentos de oro y los trajeron al rey Salomón. Muy bien. Esta segunda lectura que acabamos de hacer, tanto de Reyes como de Crónicas, continúa narrando lo sucedido después de los 20 años de edificaciones en Jerusalén. Recordemos que tardaron 7 años en construir la casa de Jehová y otros 13 años en edificar todos los demás edificios alrededor. La relación entre Salomón e Hiram seguía siendo muy fuerte de acuerdo a esto. Es reconocido que muchos de los materiales y de la gente que trabajaron en toda la obra fueron proporcionados por Hiram a Salomón, pero cabe recordar que el pago que Salomón daría por todo esto sería alimento para lo que Hiram llamó su familia, es decir, para todo su pueblo y para los que trabajaron. Cuando ellos hicieron este trato, materiales y gente, Hiram que le pidió a Salomón, comida, alimento, leímos allí de muchos batos y de muchos gomers, de y efas de trigo y de cebada y de aceite. Entonces ese era el trato, ¿verdad? Sin embargo, en la cita de Reyes, miramos que Salomón le entrega a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea, dentro del territorio de la tierra prometida. Esto no era parte del trato narrado en los primeros capítulos de Reyes, ni estaba permitido entregar tierras en posesión de las tierras que Dios había dado a su pueblo. Repito esto de darle 20 ciudades dentro del territorio de Israel, dentro del territorio de la tierra prometida en Galilea, no era parte del trato narrado en los primeros capítulos, pero además, o sobre todo, no estaba permitido entregar tierras de las tierras que Dios había dado en posesión a su pueblo. La tierra es de Jehová. Él se la dio a quien él quiso, en este caso a su pueblo Israel, echando fuera a los pueblos cananeos, cosa que además sabemos, y aquí también lo dice, nunca se cumplió enteramente por parte de su pueblo ni por Salomón de echar fuera a los pueblos cananeos como Dios les había mandado. Entonces la tierra es de Jehová. Él la dio y Él la da a quien Él quiere, en este caso a su pueblo, quitándoselo a los pueblos cananeos, para que fuera entregada esta heredad prometida a la descendencia de Abraham. Y así fue. Es decir, la tierra no era de Salomón para regalarla o para negociar con ella, ni siquiera aún a Hiram, su gran amigo, su gran colaborador, y aún ya hemos visto, conocedor del Dios verdadero. La tierra no era de Salomón para regalarla o negociar con ella. Este fue un acto equivocado en el reinado de Salomón. Encima de todo esto, la cita de Reyes nos narra que las ciudades no le gustaron a Hiram y las llamó Kabul. La palabra Kabul significa
limitación en el sentido de estéril. Las llamó estériles, están feas, están estériles, no producen. Yo cuando leí esto, ¿qué significaba Kabul? Pensé y dije, no es así. La tierra está así por causa de la desobediencia o del pecado, o aún quizá por esto que hizo Salomón, porque la tierra que Dios les entregó era tierra que fluía leche y miel. Pero bueno, dice ahí que no le gustaron y las llamó Kabul, estériles, a estas 20 ciudades. El libro de las Crónicas nos da a entender en un versículo que quizás fueron devueltas precisamente porque no le gustaron a Hiram, porque solamente menciona que Salomón reedificó las ciudades que Hiram le había dado. Es decir, Reyes dice que Salomón le dio 20 ciudades a Hiram y Crónicas dice que Hiram le dio ciudades a Salomón. Entonces se pudiera entender en el contexto de las dos citas que estas ciudades fueron devueltas porque no le gustaron a Hiram y Salomón reedificó estas ciudades que Hiram le había dado y dice que estableció en ellas a los hijos de Israel. Eso era lo correcto. Esas ciudades eran de Israel y eran para los hijos de Israel. No eran para Hiram ni para la gente de Tiro o de Sidón. No se habla en estas citas de una intervención directa de Dios en cuanto a haber regalado o asignado estas tierras que después fueron usadas de nueva cuenta para los hijos de Israel. No se habla de una intervención directa de Dios. Entonces podemos entender que a veces Dios nos da oportunidad de poner en orden las cosas que estamos haciendo fuera de lugar, fuera de orden. Busquemos entonces hacerlo en esta oportunidad, en esta misericordia, en esta paciencia que Dios nos tiene. Busquemos poner en orden las cosas que están fuera de lugar, siendo sabios en entender, primeramente, lo que no está en orden delante de Dios, y segundo, poniéndolo en orden, añadiría yo, pronto, no te tardes. Si algo está fuera del orden de Dios, no te esperes a que venga el enojo, la ira, el castigo de Dios, el jalón de orejas. Si algo tú entiendes y sabes que está fuera del orden de Dios, ponlo en orden pronto. Por eso el libro de los Salmos, en el Salmo 50 dice que el que sacrifica alabanza honrará al Señor, pero al que ordenare su camino, le mostrará la salvación de Dios. Dios quiere un pueblo que tenga un camino ordenado delante de él. ¿Cuál es el orden? Pues el que Dios pone. Ese es el orden. Es Salmo 50, 23, para los que anotan, porque a veces digo citas y no les digo dónde está. El que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. La cita de Reyes da una explicación de la leva. Es como un paréntesis, nos regresa un poquito al principio, casi a 20 años atrás, ¿verdad? Pero da una explicación de la leva que Salomón había hecho para la edificación del templo y para la edificación de los demás edificios y construcciones. Y es esta: Salomón tenía que reconstruir ciudades destruidas y quemadas, además de la propia construcción en Jerusalén. Es decir, se llamó gente, recuerda que puso a los extranjeros a trabajar, a la gente que Hiram le mandó, y puso por capitanes y gente a su servicio a los del propio pueblo de Israel, en todo este llamado, en toda esta leva que hizo, que ya la estudiamos, para construir Jerusalén. Pero aquí también dice que ocupó más gente porque tuvo que reconstruir ciudades destruidas y quemadas. La cita de Reyes nos narra el caso particular de la ciudad de Geser. El suegro de Salomón, es decir, Faraón, rey de Egipto, había subido contra la ciudad de Geser, matando a todos los cananeos que la habitaban y quemándola. Y esto lo hizo para un propósito, para darla en dote a su hija, la mujer de Salomón, la esposa de Salomón. Entonces, incursión en territorio de Israel, mató a sus enemigos, quemó la ciudad y ahí está tu regalo de bodas. Eso fue lo que hizo Faraón. Sabemos que la alianza y la cercanía de Salomón con Egipto será motivo de desobedecer los mandamientos que Dios había dado a quien fuera rey entre su pueblo. Esta relación siempre fue sumamente riesgosa para Salomón y para el reino de Israel. Sin embargo, entendemos que desde el principio Salomón mantuvo esta relación y también sabemos que finalmente esta relación traerá mal al reino de Salomón.
Ya hemos hablado de la importancia, lo hice ampliamente en otra de las clases, de no unirnos en yugo desigual. Pero por favor, anota y repasa la cita, para quienes no lo hayan hecho, de 2 de Corintios, capítulo 6, 14 al 7, 1. Entonces, para quienes quizá no oyeron esta clase donde hablé del yugo desigual o quieran recordar, repasar, la cita es 2 de Corintios 6, 14 al 7, 1. Pero la importancia no es solo que la leas, sino que la obedezcas. Ambas citas, tanto la de Reyes como la de Crónicas, nos explican también que en diversos territorios de Israel, incluyendo esta ciudad de Geser, Salomón reconstruyó y fortificó muchas ciudades, como Hamat, como Tadmor, Bet Orón la de arriba, Bet Orón la de abajo, Baalat. Todas estas ciudades, dice, las fortificó con muros, con puertas, con barras, con el propósito de hacerlas ciudad de provisiones o de aprovisionamiento, como almacenes de comida y de otros bienes, y ciudades para la gente de carros y para la gente de a caballo, guarniciones para el ejército. Esto lo hizo en toda la extensión del territorio que dominaba Israel. Recuerda que el territorio de Salomón fue el más amplio, el más cercano a tener toda la tierra que Dios había entregado y prometido a la descendencia de Abraham. Entonces esto de poner estas ciudades de provisión y de guarniciones lo hizo en toda la extensión del territorio que dominaba Israel, pero no por causa de Salomón, por causa de la paz que Dios había traído a Salomón y a su pueblo, porque Dios había puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Qué nos enseña esto? Reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos, en todos nuestros triunfos, en todos nuestros logros, porque la realidad es que sin Dios, Salomón no podría haber logrado nada. Salomón no habría tenido tanta prosperidad en el país. Fue la bendición que Dios le entregó por causa de que Dios se agradó de él, como se había agradado de David su padre. La realidad es la misma para nosotros. Sin Dios, nada de lo que hemos logrado sería, y nada vamos a lograr si estamos lejos de Él. Por eso está escrito en Juan 15:5, palabras de Jesucristo, Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Sabemos que la orden de Dios era destruir, echar fuera a todos los pueblos cananeos que hacían abominaciones delante de Dios y que no se iban a convertir a Dios, y Dios los había desechado y les había quitado esa tierra y le había dicho al pueblo desde tiempos de Moisés que tenían que destruirlos y echarlos fuera completamente. Y sabemos además la razón para que el pueblo no se contaminara con las abominaciones que estos pueblos practicaban. Sabemos que esa era la orden de Dios. Lamentablemente, hasta este tiempo, hasta tiempos del rey Salomón, no fue hecho así. Reflexiona. Salomón fue un rey lleno de fuerza, lleno de poder, lleno de riqueza, lleno de sabiduría. Es decir, Salomón tenía todos los recursos necesarios para cumplir lo demandado por Dios. ¿Verdad que sí? ¿Por qué entonces no terminó la obra que Dios les mandó hacer en la tierra prometida desde tiempos de Moisés? ¿Por qué no echó afuera a todos estos? ¿Por qué no destruyó enteramente como Dios les había mandado a estos pueblos? La cita nos narra que mejor los tuvo por tributarios. Hay nada más a los amorreos, a los heteos, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos, que dice ahí, no eran de Israel. Esto de tener en medio de ellos a estos pueblos cananeos se había vuelto lo normal, así entre comillas. Esto se había vuelto lo normal desde hace muchos años, desde hace muchos siglos. Pero eso no es lo que Dios había mandado. ¿Cuál es la lección aquí? Muchas veces nos acostumbramos
sobre todo por el paso del tiempo, a circunstancias con las que vivimos, que ya vemos como naturales o normales, pero que son contrarias a la voluntad de Dios. Y tomamos ese pretexto, que son normales, que es natural, que pues así ha sido siempre. O quizá ya ni siquiera pensamos que está mal o que está fuera de la voluntad de Dios y continuamos de la misma manera. Te voy a decir algo, el paso del tiempo o la permanencia de alguna circunstancia no invalida la palabra ni los mandamientos de Dios. Si Dios mandó algo, debe ser obedecido y cumplido. Te repito, el paso del tiempo o la permanencia de alguna circunstancia no invalida la palabra ni los mandamientos de Dios. Si Dios mandó algo, tiene que ser obedecido y cumplido. ¿Cuántas cosas hacemos y vivimos hoy por costumbre y tradición que están fuera de la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas que Dios quiere que hagamos y que además estamos en posibilidad de hacerlo porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, no las hacemos o no las queremos hacer porque estamos mejor así o porque así me lo enseñaron o porque así lo hacen todos? Reflexiona en todo esto. Y para esta reflexión, sea la palabra de Dios la que nos ayude a reflexionar, a meditar. Y te voy a leer varias citas. Mateo 15:3 y del 6b al 9. Mateo 15:3 y del 6b al 9. Dice, respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahora leo del 6b al 9. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora vamos a Romanos 12:2, cita que también conoces, pero estoy llevándote en la palabra a reflexionar. Romanos 12:2, ya casi llego. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a este siglo, sino comprueba cuál es la voluntad de Dios. Colosenses 2:8. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No permanezcas en filosofías y tradiciones de hombres y del mundo, permanece en Cristo Jesús, en su palabra, en su doctrina. Primera de Pedro 1:18 y 19. Ya anduvimos por ahí. Primera de Pedro 1:18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El paso del tiempo o la permanencia de alguna circunstancia no invalida la palabra ni los mandamientos de Dios. Si Dios mandó algo, hay que obedecerlo y hay que cumplirlo. Dejemos de hacer y vivir cosas por costumbre y tradición que están fuera de la palabra de Dios. Hagamos lo que Dios nos manda y quitemos toda justificación de pensar que estamos mejor así, de no cumplir la palabra de Dios, de que así nos enseñaron y permanecer en enseñanzas equivocadas y no volver a la palabra de Dios, o de decir que porque así lo hacen todos, así también lo haremos nosotros porque ha de ser lo bueno. No debe ser ese el pensamiento del Hijo de Dios. Primero de Reyes, regrésate conmigo ahí a Primero de Reyes, en el capítulo 11:1, habla de las mujeres de Salomón, y entre ellas, porque menciona a la hija de Faraón, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, pero ahí menciona también a las heteas, y estas eran parte de estos pueblos que tenían que haber sido desechados.
El versículo 2 de ese capítulo 11 deja muy claro que Dios había mandado que no se llegaran a ellas, ni ellas se llegaran al pueblo de Dios, porque los harían inclinarse ante dioses ajenos. Ahí más adelante, si tú le das ahí al versículo, mismo versículo 2, dice que Salomón las amó y ellas desviaron su corazón de Dios, llevando a Salomón a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. La Biblia testifica que Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 6, si tú quieres comprobarlo, ahí está. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Todo esto por preferir la costumbre de tener por tributarios a esos pueblos en lugar de, teniendo los recursos, destruirlos y echarlos fuera. No creamos que hoy nosotros escaparemos de esto si seguimos poniendo nuestras tradiciones y nuestras costumbres por encima de la palabra de Dios. Vamos a terminar haciendo lo malo ante sus ojos. Estas citas también comentan que Salomón tomó a sus hermanos del pueblo de Israel para servirle como ejército, básicamente. Pero este es un detalle que no quiero comentar más, lo estudiaremos la próxima clase. Entre aquellas faltas que Salomón cometió como rey, desobedeciendo lo que estaba escrito en Deuteronomio 17 y lo que el profeta Samuel ya les había advertido que sucedería con un rey, pero nos lo reservamos para la próxima clase. También el último detalle que está escrito en esta cita nos narra que Salomón formó una flota marítima, eso ya es lo último que leímos, ayudado por su amigo Hiram, la cual la tenía en la ribera del Mar Rojo. Esto era en territorio de Edom. Recuerda que en este momento Salomón tenía Edom dominado y como tributarios. Y dice que esto estaba en las ciudades de Sión-Geber y de Lot, que estas naves viajaban a territorios lejanos como Ofir para traer oro a Salomón, más riqueza de la que Dios ya le había dado. Iba a lugares lejanos a traer más riqueza. ¿Para qué? Todo este asunto, tanto lo anterior que hablé de esas faltas que Salomón cometió como rey, como este asunto de la riqueza y la prosperidad de Salomón, lo vamos a explicar y lo vamos a entender mejor la próxima clase y veremos todo lo que Dios habrá instruido al rey desde tiempos de Moisés y cómo Moisés lamentablemente desobedeció lo que estaba escrito y él conocía. Vamos a la parte que me brinqué. Esto sobre todo está narrado en Crónicas. Ahora sí que me estoy brincando, me faltó por ahí otro. También ya habíamos comentado en otras clases, el asunto está aquí narrado de no permitir que la hija de Faraón viviera en la ciudad de David, porque Salomón consideraba que esa casa era un lugar sagrado, porque allí había estado el arca de Jehová. Ya habíamos comentado la obediencia parcial a la palabra de Dios, que ese es un camino muy peligroso que no debemos seguir, estar viviendo en la raya, estar viviendo con un pie dentro, con un pie fuera, obedeciendo algunas cosas, otras no tanto, o más o menos como yo pienso. Ese no es el camino a seguir. Esto es una obediencia parcial, porque ella, la hija de Faraón, no era considerada digna por Salomón para habitar esa casa. ¿Por qué entonces sí era digna de ser tomada por Salomón como mujer? Hay incoherencia en las decisiones de Salomón al respecto, ¿no? En las propias palabras del rey Salomón, el que peca contra la sabiduría defrauda su alma. Esto está escrito en Proverbios 8, 36 parte A. Proverbios 8, 36 parte A. Fíjate lo que dijo el propio Salomón. El que peca contra la sabiduría defrauda su alma. Bueno, pero este asunto ya de la obediencia parcial también lo comentamos ampliamente en otras clases. Salomón puso orden en este tiempo al culto en la casa de Jehová. En cuanto a los sacrificios conforme a la ley, dice aquí que estableció la obligatoriedad para todo el pueblo de subir al menos 3 veces a Jerusalén a presentar sacrificios delante de Dios. Esto de acuerdo a lo que ya habíamos visto en Deuteronomio 16, 16. ¿Cuáles eran estas 3 fiestas? La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Como te dije, lo vimos en Deuteronomio 16, 16. Sin dejar de lado Salomón las demás celebraciones, como días de reposo, lunas nuevas, dice ahí, cada cosa en su día, dando
las Escrituras testimonio de que él, Salomón personalmente, así lo hacía también. Él también celebraba y participaba y subía a Jerusalén para hacer estos sacrificios delante de Dios. También dice que en cuanto al orden del ministerio, se apegó a lo mandado por David su padre, que todo eso está escrito en primer libro de las Crónicas. Leemos ahí como desde el 22 hasta el 28, está todo este orden ahí establecido. Esto ya lo hemos leído. Entonces se apegó a lo mandado por David su padre para que los levitas, cantores y porteros ejercieran el ministerio por turnos, alabando y sirviendo a Dios, cada quien en su lugar y en su tiempo. También los sacerdotes estaban ordenados para ministrar delante de Dios, es decir, que todo esto Salomón lo puso en orden en cuanto al culto, en cuanto al ministerio en la casa de Jehová. En el tiempo de Salomón hubo gran obediencia de sus siervos para pegarse a todo lo que él les mandaba, tanto en el culto a Jehová como en los asuntos de negocios del reino, porque aquí hablaba la cita de las dos cosas. Entonces, si podemos extraer una lección muy objetiva de esto que acabo de comentar, es que en todos tus asuntos, en tu casa, en la iglesia, en tus negocios, en cualquier asunto de tu vida, haz todas las cosas conforme a la palabra de Dios, en el orden de Dios, y sé sujeto, porque entonces vas a agradar a Dios. Vamos a leer una cita que nos resume muy bien esto. Es la última cita que leemos el día de hoy, Colosenses 3, 22 al 4:1, porque resume muy bien este sentir, de poner las cosas en orden, de hacer las cosas conforme a la palabra de Dios y de ser sujetos. Colosenses 3, 22 al 4:1. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Qué tipo de reyes estamos siendo para Dios? Reflexionemos en todo lo estudiado en este día para que, como está escrito en algunas de las citas que leímos en Apocalipsis, podamos ser contados entre aquellos llamados y elegidos y fieles, que son parte de los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, aquellos que siguen al fiel y verdadero en caballos blancos, aquellos que reinarán sobre la tierra y juntamente con Cristo Jesús para siempre. ¿Qué tipo de reyes estamos siendo para Dios? En el nombre de Jesús, Dios te bendiga y sea esta enseñanza de edificación para su pueblo. Amén. Queda de tarea para la próxima semana los capítulos 10 y 11 del primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, 10 y 11. Y la parte correspondiente en Crónicas. La mayoría está en el capítulo 9 de segundo de Crónicas, pero hay otras menciones por ahí, pequeñitas, en el capítulo 1, con respecto a cosas que vamos a leer, pero casi todo está en el 9. Entonces, en general, queda de tarea Primero de Reyes, capítulos 10 y 11, y segundo libro de las Crónicas, capítulo 9. Y eso es lo que queda para la próxima semana. Ahora vamos a tener nuestro aprendizaje de los textos de la palabra de Dios y vamos a ubicarnos, porque hemos estado aprendiendo de la carta a los Romanos. Vamos a ubicarnos en la última cita que hemos aprendido, Romanos 14:8, que pues yo muchas veces la he escuchado, la he aprendido, la he cantado, pero creo que en estos tiempos ha tomado un significado muy, muy importante para nosotros. Por causa de las circunstancias que vivimos, que sea esto entonces para afirmar tu fe y estar en paz y en seguridad y en confianza en el Señor. Repetimos todos juntos, ponte de pie ahí en casa y repite conmigo de memoria.
Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14:8. Regresamos a Romanos 8:26, de ahí aprendimos varias, pero repasamos la última. Romanos 8:26, repite conmigo todos juntos. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Regresamos al capítulo 14 de Romanos y vamos a los versículos 17 y 18. Entonces aprendemos ahora Romanos 14, versículos 17 y 18. Lee conmigo. Por favor, ubícalo y lee conmigo. Esta es la nueva cita de aprendizaje. Romanos 14, 17 y 18. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Romanos 14, 17 y 18. Muy bien. Esa es la nueva cita de aprendizaje y de repaso de este mismo capítulo, Romanos 14, 8. Que Dios te bendiga y la bendición que ha venido a través de la palabra sea en tu corazón, esa semilla que hemos sembrado en este día y que fructifique y puedas mirar que lo que Dios ama, seamos, como declaramos, hijos obedientes, seamos santos en toda nuestra manera de vivir y veremos la bendición del Señor. Que Dios te bendiga.